SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y esto es Hora 25 de los negocios, hoy analizando el trasfondo económico de la grave crisis política en Francia. Les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale. Es el ya ex primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, comunicando este lunes por la mañana que lo deja menos de un mes después de haber recibido el encargo de formar gobierno. El paso atrás de Lecornu abre una crisis política de muy difícil solución en Francia, pero con un trasfondo económico muy relevante del que no podemos escapar. Porque tras la dimisión de los últimos 3 primeros ministros, que cada vez, por cierto, también duran menos en el cargo, está la necesidad de aprobar unas reformas que vuelvan a poner a la economía francesa en el camino de las grandes economías europeas, un podio del que ahora está fuera. Y si hay causas económicas detrás de la dimisión de Lecornu, su marcha también ha tenido ya claras consecuencias en la economía, con una subida del coste de la deuda francesa y una bajada de la bolsa, especialmente de los índices de Francia, que anticipan el temor de los inversores a que esta crisis política siga frustrando, siga bloqueando la adopción de las medidas necesarias para reducir el déficit y la deuda pública y medidas que permitan además impulsar de nuevo el crecimiento económico en el país. Lo cierto es que ha sido hacerse pública la marcha de Lecornu hoy a primera hora e inmediatamente los mercados han reaccionado con una subida del coste de la deuda de Francia, que ha situado la prima de riesgo por encima de los 85 puntos básicos. Para entendernos, ahora mismo, la deuda de Francia está peor considerada que la de España, que la de Grecia e incluso que la de Italia. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Vamos primero con esas cifras de cómo la dimisión del primer ministro francés hoy ha sacudido a los mercados. Sí, con impacto tanto en la bolsa como en el mercado de deuda. En el parquet francés, el CAC 40, el índice más importante allí, ha llegado a caer más de un 2% en algunos momentos de la sesión, aunque finalmente ha contenido los números rojos con un retroceso del 1,3%. Ese nuevo escenario de inestabilidad ha pasado factura especialmente a los grandes bancos, casi un 4% ha terminado cayendo, por ejemplo, Société Générale, y más de un 3% han retrocedido, por ejemplo, otros gigantes como BNP. Y lo decías, todo ese nerviosismo se hace notar especialmente en el mercado de deuda. La rentabilidad del bono francés a 10 años, es decir, el precio de referencia que Francia tiene que pagar para encontrar financiación, sube hoy un 1,7% al calor del bloqueo político y económico y hace escalar la prima de riesgo francesa hasta máximos anuales. Esa prima de riesgo ha subido hasta los 85 puntos básicos, son 4 más que ayer y su nivel más alto en lo que va de año. Ya está por encima, por ejemplo, de los 54 de España o los 69 de Grecia y se mueve también a la par que la prima de riesgo italiana. Se encamina, por cierto, hacia los 90 puntos, un nivel que esa prima de riesgo francesa lleva sin tocar desde el año 2012 en plena crisis de deuda. 4 puntos ha subido hoy la prima de riesgo. Es un movimiento, una subida no habitual en este mercado. Es la consecuencia de esa dimisión, que no es más que un agravamiento de algo que lleva ocurriendo desde hace meses, porque los mercados están castigando gota a gota, día a día, a la economía francesa por los números, digamos, modestos, siendo benévolos, que va presentando el país vecino trimestre tras trimestre. Si miramos lo que ha ocurrido solo en el último año, tenemos, por ejemplo, que los intereses que tiene que pagar España por su deuda en los mercados se han encarecido un 10%. Un 10% más cuesta el bono a 10 años de España. El de Grecia ha subido casi un 8%, es una subida parecida. El de Francia un 20%. Es decir, ha subido el interés de los bonos franceses el doble que los de España y casi el triple que los de Grecia. Esto es lo que ha pasado en el último año. Francia ha pasado, pues, de ser un país considerado solvente por los mercados a generar dudas por su pobre desempeño económico y su falta de estabilidad política para hacer las reformas presupuestarias que le permitan reconducir su situación. Algo que hoy, sin citar a Francia, lamentaba el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Esta falta, como decía anteriormente, de estabilidad política puede afectar a lo que es la consideración, la necesaria garantía de ajuste presupuestario que se tiene que ir produciendo. Lo cierto es que Francia está recorriendo el camino contrario que el resto de países europeos, porque al igual que todos, su déficit y su deuda pública se dispararon en pandemia por los costes derivados de afrontar ese shock. Pero, a diferencia del resto de países, Francia no ha conseguido reducir
esos números de desequilibrio. Se ha quedado anclado e incluso empeorando sus registros en el último año, Pablo. Sí, de hecho, la deuda de las administraciones públicas francesas está hoy en niveles muy parecidos a los que tocó en plena pandemia. Desde entonces no ha conseguido reducirla. En el año 2020 la deuda pública gala alcanzó el 114% del Producto Interior Bruto. Desde entonces se ha mantenido más o menos estable porque aunque es cierto que se redujo hasta el 109% en 2023, el año pasado volvió a escalar hasta el 113%. Ese monto de dinero total que debe el país ha ido alimentado por un desequilibrio año a año en sus cuentas. El déficit del año 2021, es decir, la diferencia entre lo que ingresa y lo que gastan las arcas públicas, fue del 6,6%. Bajó algo en 2022 por debajo del 5%, pero desde entonces ha vuelto a escalar hasta niveles parecidos. En el año 2024 el déficit público francés fue del 5,8%, Jordi. Tanto es así, gracias Pablo, que incluso la Comisión Europea, cuando reinstauró las reglas fiscales y volvió a señalar a los países que incumplen con el Pacto de Estabilidad por tener un déficit demasiado alto y por tener una deuda demasiado alta, incluyó a Francia entre los países a los que abrió expediente por incumplimiento. De prendre un premier pas d'une décision qui est exactement une décision qui a à faire avec le fait qu'on indique des limites. El entonces comisario de Economía, Paolo Gentiloni, explicaba que las reglas eran las mismas para todos y que, como Francia superaba el límite de déficit fijado, se le iba a abrir un expediente. No solo la Comisión Europea ha castigado a Francia, también lo han hecho las agencias de calificación, porque Francia es de los pocos países a los que durante el mes de septiembre algunas de las principales agencias del mundo, como Fitch, han bajado la nota por tener unos niveles de sostenibilidad de las finanzas públicas insuficientes. La situación incluso ha llegado a ser tan preocupante que le han preguntado varias veces a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que es francesa y que fue directora del Fondo Monetario Internacional, le han preguntado en entrevistas en Francia si el Fondo Monetario tendría que rescatar a Francia. Sur le FMI, d'abord un point, parce que j'ai bien connu cette maison pour l'avoir dirigée pendant 8 ans. Ce sont les pays qui demandent l'intervention du Fonds monétaire international. Et en général, dans des circonstances où la balance courante est gravement déficitaire. Et où le pays Decía Lagarde que el Fondo Monetario solo interviene si lo pide un país y que para que intervenga ese país tienen que reconocer que no puede hacer frente a sus pagos, algo que de momento, decía la francesa, no ha ocurrido. Esta es la situación, esto es lo que preocupa de Francia, déficit y deuda pública sin control y falta de estabilidad política, falta de un gobierno que pueda adoptar las medidas necesarias para poner todo eso bajo control. Y es que estamos viendo cómo en los últimos años los gobiernos son cada vez más inestables, cada vez duran menos tiempo. Hemos visto en los últimos 3 años a Elisabeth Borne y sus reformas de la inmigración y de las pensiones aguantar solo año y medio en el cargo. C'est sur le réseau social X qu'Emmanuel Macron a annoncé la démission d'Elisabeth Borne en poste depuis mai 2022. Este es el momento en el que se anunciaba en enero de 2024 su dimisión. Le sucedió en el cargo de primer ministro Gabriel Attal. Éviter que le Rassemblement national ait une majorité absolue, ça passe dans certaines circonscriptions. Este es Attal, que duró menos de 9 meses en el cargo, y eso que lo alargó por los Juegos Olímpicos. Luego le tocó el turno a Michel Barnier, que aguantó 3 meses y 1 semana y cayó después de que fracasara su presupuesto en el que planteaba un ajuste de prácticamente 60.000 millones de euros entre aumentos de impuestos y recortes del gasto. Je vous ai écouté présenter cette motion de censure, Monsieur Faure. Très franchement, c'était pas vraiment une surprise, cette motion de censure. Barnier cedió el testigo a otro político también de trayectoria larga, François Bayrou, que propuso también otro recorte, en este caso de casi 45.000 millones de euros, en un plan que incluía congelación de pensiones y supresión incluso de días festivos. Des agences improductives qui dispersent l'action de l'État. Les dépenses seront recentrées. Todos estos primeros ministros hablaban de la importancia de hacer ajustes en el presupuesto hasta que llegó Sébastien Lecornu, que no ha tenido tiempo ni de eso, ni de formar gobierno. Así que lo que hay es un país ahora mismo sin primer ministro y con unos deberes económicos pendientes de afrontar, con unas reformas que siguen posponiéndose y que preocupan por los efectos económicos que puedan tener. Francia ya no es locomotora de Europa, ya no está en el podio, no es uno de los alumnos aventajados, está empezando incluso a ser señalado por algunos como el problema, o al menos uno de los problemas en Europa. Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches.
¿Hasta qué punto es necesario que Francia, el gobierno que sea o el que pueda, tome medidas para reconducir su situación presupuestaria con una deuda que, como decíamos, está por encima del 113% del PIB y con un déficit que está al alza y que supera el 6%? Sí, más allá de las cifras, el problema de Francia es una crisis de confianza. Estamos viendo las empresas, en una situación muy compleja. Hoy mismo ha manifestado su gran preocupación con una bolsa que cae, pero aparte de la bolsa, ya todo el tejido empresarial y también los propios consumidores están, digamos, a la expectativa de lo que puede decidir un hipotético gobierno francés. Y esto lo que significa es, en primer lugar, pues una economía muy debilitada. Se anticipaba un crecimiento de apenas un 0,7% para este año y una ligera recuperación para el que viene, pero yo creo que esto ahora está en entredicho y, por supuesto, el presupuesto sigue con graves desvíos, un déficit muy abultado que a su vez amenaza la propia estabilidad de la zona euro. Hablábamos de un crecimiento bajo, que está por debajo de la media europea, que puede ser más bajo con esta crisis política, y además se está produciendo en un momento en el que las cuentas no cuadran. El hecho de que se tarde más en actuar, en adoptar las reformas que sean necesarias, sea por el lado del gasto o por el lado de los ingresos, ¿puede complicar aún más la situación? Sí, yo creo que lo que complica sobre todo es el hecho de que no exista un acuerdo, incluso un acuerdo de mínimos, para corregir estos desequilibrios. Hay varias opciones del lado de los ingresos, del lado de los gastos, pero el hecho de que precisamente el propio desacuerdo, es lo que afecta la confianza y lo que hace pesar un grave riesgo sobre la economía francesa y por ende sobre el conjunto de Europa. Yo creo que ahí está un poco la encrucijada. De alguna manera el dilema de Francia es una reducción abrupta, rápida del déficit, pero eso yo creo que va a haber mucha dificultad para encontrar un acuerdo, o bien una reducción mucho más gradual, pero al menos al producirse un acuerdo esto puede, ayudar a que el propio sector privado, las empresas, los consumidores, la sociedad francesa, pues pueda esperar algo distinto de aquí a los próximos años. Yo creo que ahí está un poco la encrucijada. En cierto modo, el gobierno de Bayrou pecó por demasiada, ambición en cuanto a la reducción del déficit. Los recortes que prometía eran realmente inasumibles para buena parte de la sociedad francesa. Y este gobierno ni siquiera ha podido nacer, en cierto modo. Sí que se nombró hace pocos días, pero finalmente no ha podido tomar ninguna decisión porque sencillamente era un gobierno prácticamente idéntico al anterior, con un ministro adicional que era muy impopular y por tanto ha caído esta situación. Parece ser que el presidente Macron está intentando reconducirlo con algunas correcciones, pero yo creo que la situación es muy compleja precisamente porque no se consigue un acuerdo incluso de mínimos que yo creo que ayudaría enormemente a superar esta situación, por lo menos en el corto plazo. ¿Hasta qué punto los problemas de Francia, por el peso que tiene dentro de Europa, pueden quedar encapsulados solo en Francia? ¿Hay riesgo de que terminen contagiando al resto de países europeos? De momento, yo creo que no. Estamos viendo, por ejemplo, una prima de riesgo de la deuda española muy contenida, ¿no? Está por debajo de la de Bélgica incluso. No estamos viendo ese riesgo materializarse. Lo que sí sería un riesgo es si se perpetuara de manera indefinida esta situación. Esto podría obligar al propio Banco Central Europeo a intervenir, ya sea activando su mecanismo de protección, es decir, una especie de rescate monetario, ya sea comprando de manera, en el corto plazo deuda francesa, y esto sí que podría aportar turbulencias. Ya hemos visto, de hecho, un movimiento del euro con respecto al dólar, un debilitamiento del euro. Yo creo que más allá es una prueba de resistencia para la propia construcción europea, de lo que estamos hablando. Yo creo que también hay que tener en cuenta una lección a largo plazo, ¿no?, de lo que está pasando en Francia, y es que realmente cuando las reformas se posponen de manera indefinida, Francia tiene un problema de funcionamiento del Estado que no consigue, incluso con un gasto muy abultado, ¿no? Estamos hablando del 57% del PIB de gasto público. Cuando ese gasto no consigue reducir desigualdades, aportar servicios públicos, y por tanto si no se reforma el Estado, pues realmente se llega a un punto
inflexión en que cualquier solución es dolorosa, ¿no? Y eso yo creo que es la gran lección de la crisis que estamos viendo en este momento en Francia. ¿Es casualidad que los países que en la última crisis financiera y de deuda, aquellos que eran los que más dolores de cabeza provocaron a Europa, Grecia, Portugal, España, ahora estén entre los que mejor van y al revés, algunos de los que entonces se consideraban los más seguros ahora son los que están en problemas? Bueno, efectivamente aquí seguramente se han hecho algunas cosas, ¿no? Pues algunas reformas. Yo creo que la reforma laboral del 21, ¿no? En España, pues una reforma que ha tenido resultados tangibles. Y por otra parte también hay un elemento, digamos, diría contextual, que tiene que ver con la crisis geopolítica que ha afectado sobremanera precisamente a Europa Central, que era la más dependiente de la rusa. No es el caso de Francia, pero sí de Alemania o del conjunto de Europa Central, y por otra parte la dependencia del mercado chino, ¿no? Que esto ha afectado también a algunos países, incluido Francia en este caso, Italia también, y no tanto a países como España o Grecia precisamente, o Portugal, ¿no? Entonces yo creo que ha habido tanto una mezcla de reformas que se han hecho de forma, pues, yo creo, con más audacia en Europa del Sur, y por otra parte también de elementos contextuales, de cambios geopolíticos que nos han afectado algo menos. Uh-huh. Pues Raimon Torres, Funcas, gracias como siempre por ilustrarnos con su análisis en Hora 25 de los negocios. Muchas gracias, buenas noches. Hoy Francia protagonista en lo político, con un trasfondo económico que la está penalizando también en los mercados. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. ¿Por qué no van a tener un 50% de aceptación? Imposible, porque el precio es muy malo. Si el precio fuese muy bueno, no estaríamos discutiendo de segundas sopas, de terceras sopas o de nada. Estaríamos simplemente diciendo, bueno, pues a ver si sacan un 60, un 70, como dicen ellos, pero es que el precio es muy malo. Yo tengo muchas dudas de que lleguen al 30, pero podría ser. 4 días quedan para que los accionistas del Banco Sabadell decidan si venden o no sus acciones al BBVA. Tienen de plazo hasta este viernes. Hemos escuchado ahora al consejero delegado del Sabadell, a César González Bueno, decir que ve imposible que se cumpla una de las condiciones que BBVA contempla en su oferta, que es que para seguir adelante con la operación deben aceptarla al menos el 50% de los accionistas del Sabadell. Al Sabadell no le salen las cuentas, al BBVA sí, especialmente porque consideran que va a haber un efecto arrastre después de que el primer accionista privado del Sabadell, el inversor mexicano David Martínez, que es consejero del Banco Sabadell, que tiene el 3,8% de las acciones de la entidad, anunciara su intención de vender, de acudir a la OPA y de vender sus acciones al BBVA, una decisión que justifica hoy en una carta que publica El País. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Sí, dice David Martínez en esa carta que no tiene ningún acuerdo con el BBVA y que si ha decidido anunciar su intención de vender las acciones del Sabadell es porque cree que la consolidación en España de Sabadell y BBVA dará lugar a una entidad más competitiva, rentable y con mayor potencial de revalorización. En la carta dice que hubiera preferido una fusión amistosa entre las dos entidades y asegura que toma su decisión sin querer ser referente de nadie, que solo pretende maximizar el retorno de la inversión. Joaquín Robles, analista de mercados, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Últimos días, última semana de esta OPA sobre el Sabadell. ¿Cómo lo ven? ¿Esto sale o no? Bueno, la verdad que viendo lo que dicen unos y otros es difícil, ¿no?, hacer una estimación. Nosotros la verdad pensamos que se quedará entre un 30 y un 50%, por lo que a partir de ahí yo creo que seguirá la incertidumbre, ¿no? Si BBVA va a querer hacer una segunda OPA para hacer con más del 50% y hacerse con el control de Sabadell, o si, bueno, pues lo va a hacer durante los próximos meses, sabiendo que tiene un periodo de 3 a 5 años en el que, aunque se haga con el control, a priori no va a poder integrar el otro banco. Independientemente de lo que salga el viernes, ¿a partir del lunes pueden verse penalizadas las acciones de uno y otro banco? Sí, probablemente. Yo creo que aquí Sabadell tiene algo más que perder, en el sentido de que se ha visto impulsado durante el último año y medio por esa expectativa de que BBVA pudiera ir subiendo, ¿no?, progresivamente la oferta para hacerse con el control, o por lo menos para generar un mayor atractivo para el accionista.
Hoy hemos escuchado también al vicepresidente del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos, diciendo que más allá del caso concreto de estos dos bancos, hay un riesgo de que esté sobrevalorados los mercados, algunos valores. Avisa de que hay demasiado optimismo en las bolsas, lo decía así. Los riesgos para el sistema financiero. En primer lugar, nosotros lo hemos indicado en numerosas ocasiones, son las valoraciones. Las valoraciones son muy altas, son muy elevadas. Descuentan un escenario muy benigno. Las primas de riesgo, si uno mira tanto en el mercado de equities, el mercado de renta variable con el mercado de renta fija, son muy estrechas y a veces se puede pensar que los mercados no están valorando de una forma suficientemente correcta lo que son los riesgos geopolíticos. ¿Hay demasiada euforia? ¿Hay esa infravaloración de los riesgos geopolíticos, como dice Luis de Guindos? Bueno, yo creo que se lleva hablando mucho de este tema y uno de los principales culpables precisamente son los bancos centrales, ¿no? Que durante la última década han inundado el mercado de dinero nuevo y eso obviamente gran parte ha ido a parar a los mercados financieros y por lo tanto a las bolsas. Pero bueno, luego si atendemos a los resultados empresariales y vemos también históricamente, ¿no? Los principales ratios, de momento no estamos, ¿no? En un momento de sobrevaloración. Las valoraciones claro que son exigentes, pero de momento se justifican, ¿no? Vía resultados. Ahora tendremos una nueva oportunidad y con la expectativa, bueno, de nuevo de una nueva rebaja de tipos por parte de la Reserva Federal y también como la irrupción, ¿no? De la inteligencia artificial ya se está empezando a convertir en realidad y que las empresas tecnológicas también están poco a poco monetizando, ¿no? Toda esa inversión que hasta ahora eran expectativas. De hecho, hoy hemos conocido ese acuerdo entre OpenAI y AMD, el fabricante de chips, un acuerdo millonario en computación de inteligencia artificial con el que quieren amenazar el liderazgo de Nvidia. ¿Sigue siendo este de la inteligencia artificial un sector en el que pensar, por el que apostar, o ya se llega tarde? No, yo creo que todavía le queda recorrido, es lo que hablábamos, ¿no? Obviamente ya está en gran parte descontado, pero bueno, estamos hablando de la irrupción de una nueva tecnología que viene a revolucionar, ¿no? Y prácticamente a impactar en todos los sectores, ¿no? De ahí el potencial que tiene y lo que comentaba, ¿no? Hasta ahora lo que se medía era cómo era la inversión en inteligencia artificial, pero ahora ya estamos empezando a ver cómo hay empresas que están empezando a monetizar y que gran parte, ¿no? De esos flujos de dinero, ¿no? Que se pensaba que iban a ser beneficios potenciales ya se están recogiendo a día de hoy. Pues hoy análisis de mercados con Joaquín Robles, al que agradecemos que nos acompañe en Hora 25 de los negocios. Muchas gracias a vosotros. Hoy, crisis política con derivadas económica en Francia, en este Hora 25 de los negocios, marcado también por esta recta final de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.